La primera llamada llegó una noche de tormenta. Era tarde, alrededor de las 2 de la madrugada, cuando el teléfono sonó. Sin pensarlo demasiado atendió. Al otro lado, solo había silencio, hasta que tras unos segundos, escuchó su nombre. Claudia. No pudo identificar si era masculina o femenina, pero sonaba lejana, apagada por la estática. Desconcertada, colgó el teléfono sin darle más importancia. Pensó que podía ser una llamada equivocada o alguien que había marcado mal en medio de la tormenta. La segunda llamada llegó 2 noches después. Esta vez, la misma voz la despertó en mitad de un sueño pesado. Claudia. Esta vez sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero volvió a colgar. Al día siguiente se lo comentó a una amiga, quien sugirió que bloqueara las llamadas o cambiara su número. Pero Claudia lo desestimó. No creía en esas soluciones drásticas, ni tampoco creía que la situación fuera algo que escapara de lo normal. Conforme pasaban los días, las llamadas se hicieron más frecuentes, siempre en medio de la noche y acompañadas por el incesante golpeteo de la lluvia contra los cristales. Sin embargo, lo más inquietante no era la lluvia, sino lo que la voz comenzaba a susurrar. ¿Recuerdas la tormenta, Claudia? Claudia temblorosa dejó caer el teléfono en su regazo. Esa frase despertó algo en su memoria, algo que ella había enterrado deliberadamente. La tormenta, aquella tormenta. Hacía 10 años, en una noche como esa, Julián, su pareja, había muerto en un accidente automovilístico. Estaban volviendo de un viaje cuando la tormenta los sorprendió en la carretera. El coche derrapó y se estrelló contra un árbol. Claudia, con heridas leves, había logrado sobrevivir, pero Julián no tuvo la misma suerte. El dolor de esa pérdida la había atormentado durante meses, pero con el tiempo, terapia, meditación y algún que otro fármaco, había aprendido a vivir con la ausencia. Sin embargo, las llamadas nocturnas, acompañadas por el eco de la lluvia, comenzaron a abrir heridas que creía cicatrizadas. Cada llamada contenía más información sobre esa noche. La voz, etérea y suave, hablaba de detalles que solo alguien presente en el accidente podía saber. Estabas asustada, Claudia. Las luces del coche titilaban. ¿Lo recuerdas? Julián te habló antes de partir y tú no lo escuchaste. Claudia empezó a temer responder al teléfono, pero algo la impulsaba a hacerlo cada vez. Era como si esas llamadas fuesen una puerta abierta a un pasado que nunca había terminado de resolver. Una noche, tras una llamada especialmente perturbadora, Claudia decidió investigar. Se convenció de que alguien la estaba acosando, jugando con sus emociones más íntimas. Pero, ¿cómo alguien podría saber tanto sobre aquella noche? Decidió empezar por contactar a los familiares de Julián, buscando respuestas en los detalles del accidente. Al revisar los informes antiguos, comenzó a notar detalles que no había considerado en su momento. Los registros indicaban que la muerte de Julián había sido casi instantánea, pero algunos elementos en los reportes parecían incoherentes. Las llamadas aumentaban en intensidad y la voz comenzó a pronunciar frases más inquietantes, rozando los límites de la realidad. No fue un accidente, Claudia. En ese momento, la verdad comenzó a formarse en la mente de Claudia. Lo que había vivido no era simplemente un accidente desafortunado. ¿Podría alguien haber provocado la tragedia? Alguien que ahora se estaba manifestando de una forma imposible. Con cada llamada, el temor de Claudia se mezclaba con una creciente obsesión por saber la verdad. Comenzó a aislarse, evitando a sus amigos, faltando al trabajo,
cada vez más atrapada por esas palabras susurradas en la lluvia. Hasta que una noche, en la llamada final, la voz dijo algo que lo cambiaría todo. Estoy esperándote, Claudia. Ven al lugar donde todo comenzó. Claudia sintió que tenía que regresar al sitio del accidente. Sabía que no tendría paz hasta que enfrentara a lo que la atormentaba de manera constante. Finalmente tomó la decisión y fue hasta allí. Ahora se encontraba frente al lugar donde todo había ocurrido. Aquel árbol lastimado, las marcas en la carretera, era como si el tiempo no hubiera pasado. Aquella fatídica noche, una tormenta similar azotaba el cielo, y el recuerdo de la lluvia mezclado con el rugido de los truenos hacía que todo pareciera una repetición de lo ocurrido años atrás. Fue en ese momento que los recuerdos que había sepultado empezaron a emerger como una oleada imparable. No era solo el dolor de perder a Julián lo que la atormentaba, sino lo que había sucedido momentos antes del accidente. Esa noche, Julián había descubierto que Claudia lo engañaba. Ese día, la tormenta que rugía en el exterior era silenciada por los gritos y reproches dentro del auto que circulaba a gran velocidad. Las palabras de Julián fueron tan punzantes como el viento que sacudía las ramas de los árboles. Él solo gritaba, reclamando y golpeando el volante con rabia. Claudia, alterada y desesperada, trataba de explicarse, de justificarse, pero no había forma de revertir lo que ya estaba hecho. La ira de Julián crecía a cada palabra y la tensión en el pequeño coche se volvió insoportable. En un acto impulsivo y fuera de control, Claudia hizo lo impensable. Con lágrimas en los ojos y su mente totalmente nublada, tiró fuertemente del freno de mano. El coche se desvió, girando violentamente sobre la carretera mojada. Julián perdió el control y en cuestión de segundos, el impacto contra el árbol fue inevitable. En la mente de Claudia aparecieron con cruel realidad los recuerdos que había borrado. El sonido de los metales retorciéndose, el cristal rompiéndose y el grito inentendible de Julián, que se apagó para siempre. Ella había ocultado ese momento. A los demás les dijo que fue un accidente provocado por la tormenta, que la carretera estaba resbalosa. Incluso ella misma se había convencido durante mucho tiempo. Pero ahora, bajo la lluvia, frente al mismo árbol, la verdad resurgía de lo más profundo de su conciencia. En ese momento entendió que todo lo que había pasado era producto de su imaginación. La lucha entre la culpa escondida durante años y su propia psiquis la habían llevado hasta ese lugar para revivir un recuerdo imposible de borrar. Claudia cayó de rodillas. Y entonces, en ese momento de absoluto reconocimiento y desesperación, el cielo estalló con un estruendo ensordecedor. Un rayo iluminó la escena, como una sentencia divina. Claudia apenas tuvo tiempo de mirar hacia arriba, cuando el rayo cayó directamente sobre ella. Su cuerpo quedó tendido en el suelo, inmóvil. La tormenta continuaba, como si el destino hubiera reclamado su deuda con una justicia que había tardado años en llegar.